El ambiente en el set de MasterChef Celebrity siempre tiene una carga eléctrica, una mezcla de adrenalina pura, concentración férrea y ese miedo sutil a la equivocación que se palpa en el aire. Tan tangible como el aroma de los ingredientes que se funden en las ollas. Pero en este episodio en particular, la tensión había alcanzado un punto crítico, un crescendo silencioso que anticipaba que algo memorable estaba por ocurrir. Y en el centro de este huracán culinario se encontraba Patricia Grisales, una mujer cuyo carisma y experiencia en los medios no eran suficiente escudo contra los imprevistos de una cocina profesional bajo presión. Su misión, como la de su compañera de duelo Valentina Taguado, era demostrar no solo habilidad, sino esa chispa de creatividad que separa a un cocinero doméstico de un verdadero artista de los fogones. Patricia, con una determinación que le brillaba en los ojos, había decidido apostar por un plato de apariencia reconfortante y clásica, un pastel de pollo con champiñones. No era una elección pretenciosa, sino una apuesta segura a la técnica, al sabor hogareño y a la presentación impecable. Visualizaba ya la masa dorada y crujiente, el relleno cremoso y aromático, una obra que hablara de tradición pero ejecutada con un toque de elegancia. Mientras comenzaba a amasar la harina con la mantequilla, sus movimientos eran medidos, casi una danza coreografiada por años de experiencia intuitiva en su propia cocina. Sin embargo, el entorno de MasterChef es un universo paralelo donde el tiempo se dilata y se contrae de forma caprichosa, y donde los pequeños detalles, aquellos que en casa pasan desapercibidos, se convierten en potenciales tragedias. El proceso avanzaba, el relleno de pollo desmenuzado, champiñones salteados en vino blanco y una bechamel sutilmente especiada, estaba listo y olía a gloria. Patricia, con cuidado, forró el molde con la masa y, siguiendo un impulso de precaución, colocó papel de cocina en el fondo antes de añadir el relleno y cubrirlo con la tapa de masa. Su intención era evitar que el exceso de humedad reblandeciera la base, un truco que muchos aplicamos sin pensar dos veces. El horno, precalentado, esperaba como un dragón dormido. Fue en ese momento crítico, cuando la concentración debe ser absoluta, que Belén Alonso, con su ojo clínico para detectar desviaciones, se percató de un detalle crucial. El indicador digital del horno de Patricia marcaba una temperatura significativamente más alta de lo que la receta requería. Con la calma profesional que la caracteriza, Belén se acercó y le hizo la observación. Patricia, cuidado con la temperatura, está muy alta, le advirtió. Agradecida, Patricia asintió y giró la perilla para ajustarla. Pero en la cocina, y especialmente bajo la lupa de la competencia, a veces la solución a un problema es el detonante de otro mayor. Lo que ninguna de las dos pudo prever en ese instante fue que el papel de cocina, inocente e inerte en el fondo del molde, se había convertido en una mecha potencial. Al introducir el pastel en las entrañas del horno sobrecalentado, el choque térmico fue instantáneo. Los minutos pasaron, el reloj implacable avanzaba, y Patricia se dedicó a limpiar su estación, con una sonrisa de satisfacción preliminar. Hasta que una fina columna de humo, primero apenas visible, comenzó a escapar por las rendijas del horno. El humo se espesó en segundos, transformándose en una nube gris y acre que desprendía el olor inconfundible a papel quemado. De repente, un resplandor anaranjado iluminó el interior del horno a través de la ventanilla. Fuego. Las llamas, alimentadas por la grasa de la masa y el papel secante, lamieron el interior del electrodoméstico con una furia inesperada. El grito de alarma de uno de los asistentes de producción resonó en el estudio, y de inmediato, el caos controlado que reinaba se transformó en pura tensión emergente. El corazón de Patricia debió detenerse por un segundo. No era solo el miedo a perder su plato, era el instinto primario de peligro, la visión de las llamas que amenazaban con salir del confinamiento del horno. Belén Alonso reaccionó con una velocidad pasmosa. Patricia, cierra el horno, no lo abras, instruyó con una voz firme que cortó la histeria colectiva. Abrir la puerta hubiera sido el error fatal, permitir la entrada de oxígeno avivaría las llamas convirtiendo un incidente en una emergencia real. La producción estaba en alerta, listos para actuar, pero fue la serenidad de Belén la que contuvo la situación. Con las herramientas adecuadas y siguiendo el protocolo, lograron sofocar las llamas dentro del horno sin que el fuego se propagara. Cuando el peligro inminente hubo pasado, quedó el silencio incómodo, el olor a quemado impregnando el aire y el rostro de Patricia, pálido, marcado por la frustración y el susto. Al abrir la puerta, la visión fue desoladora, su pastel de pollo, la obra en la que había depositado su esperanza, era un amasijo carbonizado por un lado, con la masa negra y el relleno probablemente arruinado por el humo.
La tentación de rendirse, de dejar la cuchara y admitir la derrota, debió de ser abrumadora. Las cámaras capturaron cada microexpresión en su rostro, la incredulidad, la rabia, la decepción. Valentina Taguado, desde su propia estación, observaba la escena con una mezcla de solidaridad y alivio. Llevaba un ritmo más estable y consistente con su receta de pollo acompañado de un arroz perfecto y una salsa especial cuya base olía a hierbas frescas y reducción de vino. Su proceso había sido metódico, sin sobresaltos, demostrando una técnica pulida. Sin embargo, en un giro del destino que la haría Letizia usadora, Valentina cargaba con un peso en su conciencia. Horas antes, en la intimidad de la despensa mientras seleccionaban los ingredientes, había soltado un comentario en tono de broma, una de esas frases que se dicen sin pensar pero que el universo a veces toma literalmente. Ojalá no se me queme esto, bueno, o sí, pero que se le queme a Patricia mejor, había dicho entre risas, como una estrategia de competencia light. Ahora, ante la realidad del pastel carbonizado de su compañera, esa broma le sabía amarga. No era Schadenfreude, sino la incómoda sensación de que sus palabras, aunque en chiste, habían cobrado vida, y eso le generaba una incomodidad palpable. Un remordimiento sordo que se reflejaba en la manera en que evitaba mirar directamente a los ojos de Patricia. Mientras Valentina lidia con su conflicto interno, el reloj de MasterChef es un tirano sin corazón. Quedaban apenas 15 minutos. 15 minutos para rescatar lo irrescatable. La mayoría de los competidores, en ese punto, hubieran tirado la toalla. Pero aquí fue donde la verdadera esencia de Patricia Grisales salió a la luz. No era la celebridad, ni la cocinera experta, era la resiliencia personificada. Con un suspiro profundo que pareció expulsar toda la frustración, se puso los guantes otra vez. Sus ojos, que momentos antes brillaban por la humedad de la impotencia, ahora secaban y centelleaban con una determinación feroz. No había tiempo para lamentaciones. Su mente, agudizada por la adrenalina, trabajaba a toda velocidad. Evaluó los daños. La masa superior estaba perdida, la inferior probablemente también. ¿Pero el relleno, y el relleno? Con cuidado, abrió el molde aún humeante. El interior, milagrosamente, parecía haber sufrido menos. El pollo y los champiñones, protegidos por la capa de masa carbonizada, estaban calientes y aparentemente salvables. Ahí estaba su oportunidad. Sin dudarlo, descartó toda la masa quemada, raspando con decisión. Era un acto de fe, empezar de cero con los minutos contando en su contra. Tomó un nuevo trozo de masa de reserva que tenía y, con las manos que le temblaban levemente por la descarga de nervios, comenzó a estirarla. No había tiempo para reposos, para técnicas perfectas. Era una carrera contrarreloj donde la estética sería una víctima colateral. Armó una nueva base, vertió el relleno recuperado, al que añadió un poco más de crema y queso rallado en un intento desesperado por potenciar el sabor y enmascarar cualquier posible regusto a humo. Y la tapó con una capa irregular de masa. Al introducirla de nuevo en el horno, ahora a la temperatura correcta, su mirada era una plegaria silenciosa. Necesitaba que esa masa cruda y pálida alcanzara en minutos un color dorado y apetitoso, un milagro térmico. Los últimos minutos fueron una agonía. Patricia vigilaba el horno como un halcón, mientras Valentina daba los toques finales a su plato, adornándolo con hierbas frescas con una precisión que contrastaba con la desesperación controlada de su rival. La campana que anunciaba el fin del tiempo sonó como un disparo. Ambas bajaron los brazos. Sobre la mesa de Patricia reposaba un pastel de pollo que, siendo honestos, lucía, herido. La masa estaba ligeramente pálida en algunos lados, la forma era irregular, un testimonio visible del desastre y la recuperación apresurada. Junto a él, el plato de Valentina era una pintura de armonía culinaria, el pollo jugoso, el arroz suelto y brillante, la salsa glaseando todo con perfección. Era la batalla entre la perfección técnica y la fuerza del espíritu humano. El momento de la verdad había llegado. Los jueces, con sus palillos y sus miradas impasibles, probaron primero el plato de Valentina. Los comentarios fueron positivos, elogiando la técnica, el punto de cocción y el equilibrio de sabores. Era un plato sólido, competente, que no dejaba espacio a las críticas feroces. Luego, se giraron hacia la creación de Patricia. El ambiente se cargó de nuevo de electricidad. Todos sabían la historia detrás de ese pastel. No era solo un plato, era un símbolo de superación. Al clavar el cuchillo, la masa se dio con un crujido aceptable. Al servirlo,
El relleno se veía cremoso y vaporoso. Los jueces masticaron en silencio, intercambiando miradas inescrutables. Finalmente, uno de ellos habló. Reconocieron de inmediato el incidente del fuego y elogiaron abiertamente la capacidad de Patricia de no colapsar, de recomponerse y presentar algo, no solo comestible, sino con un sabor realmente agradable. Destacaron la valentía del relleno, la textura que, contra todo pronóstico, se había salvado. Sin embargo, también fueron claros en señalar los defectos técnicos obvios, la masa irregular, la falta de ese color dorado homogéneo que distingue a un pastel bien hecho. La deliberación fue tensa. Por un lado, tenían a Valentina, con un plato impecable pero quizás, solo quizás, carente de esa historia dramática que a veces, en estos concursos, pesa tanto como el sabor. Por el otro, a Patricia, cuyo plato era inferior en técnica pero superior en narrativa y corazón. La decisión final recayó en la esencia misma de MasterChef, se juzga el plato que llega a la mesa, no las circunstancias que lo rodearon. Aunque la hazaña de Patricia fue titánica, los defectos de su pastel, consecuencia directa del incendio y la carrera contrarreloj, eran innegables. Fue entonces cuando los jueces anunciaron que, a pesar de la increíble demostración de resiliencia, Patricia Grisales cargaría con la desventaja en el próximo reto. La derrota, sin embargo, supo a victoria moral. Patricia no salió del set con la cabeza gacha. Salió erguida, sabiendo que había dado una lección que trascendía la competencia, la de que en la cocina y en la vida, a veces, levantarse después de caer es más importante que ganar. El duelo entre la técnica impecable de Valentina y el coraje indomable de Patricia se convirtió en uno de esos momentos icónicos que los seguidores del programa recordarían por mucho tiempo. Una prueba de que en MasterChef Celebrity no solo se cocinan alimentos, sino que se cuecen a fuego lento las historias más humanas. Esta intensa batalla culinaria nos demuestra que la pasión por la cocina puede transformar incluso los momentos más catastróficos en oportunidades para brillar. Si te ha gustado este recuerdo y quieres revivir cada susto, cada salsa y cada veredicto junto a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún detalle de la presión en la cocina de MasterChef y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los jueces fueron justos? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Patricia? Queremos saber tu punto de vista.